Ya se habla de una apnea que no es tan fisiológica y una apnea, digamos, hecha y derecha sobre 15 o 20 segundos. Sobre 15 o 20 segundos. Ahora, el problema es que muchas veces la apnea es corta. Incluso a veces puede ser muy corta, pero muy repetida durante la noche. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Fragmenta el sueño. Tú no puedes dormir adecuadamente porque durante la noche, incluso sin darte cuenta, estás despertándote, se llama microdespertares. Perfecto. Porque tú no te das cuenta de que te estás despertando. ¿Y cuál es la función que cumplen estas maquinitas? Bueno, como les comentaba, el diagnóstico topográfico, anatómico, se hace con el examen de la fibroscopía que lo hacemos los otorrinos. Pero también obviamente tenemos que saber qué está pasando con el sueño, cómo estáis realmente durmiendo. ¿Cómo sabéis cómo duerme? Bueno, básicamente con un examen que se llama polisomnografía. Es un examen que lamentablemente, lo digo siempre, uno tiene todos los inconvenientes e incomodidades que uno le pueda pedir a un examen. Es medio caro, es complicado porque hay que ir a dormir al hospital o a la clínica una noche, te llenan de cables, pero es fundamental. Es fundamental porque es el único examen que permite saber realmente cómo estás durmiendo, porque te hace una medición de la frecuencia cardíaca, una medición de la frecuencia respiratoria, te miden el oxígeno en la sangre durante la noche y además obviamente te evalúan, te hacen como una especie de electroencefalograma, es decir, te miden cómo está descansando tu cerebro durante la noche. Lo que pasa es que a mí me obligaron a hacérmelo, pero me dio lata. ¿Pero qué? Me dio lata porque eso te diga que la clínica, que te enchufan un montón de cuestiones. Es súper incómodo. Pero tú crees que le podría hacer la vida muy feliz a mucha gente. Bueno, a mi marido no me tendría que hacer la vida feliz, pero que él me la haga a mí también, po. Y a nosotros también. los constantes viajes que hacemos por el café con sed. Y más encima es caro, más encima te cobran por ponerte ¿Y en qué casos es bueno, o si se descubre en qué cosas en esos exámenes uno puede usar la máquina? Bueno, en general tenemos que, en un grupo de pacientes el problema va a ser anatómico, acá. Si el problema es anatómico, probablemente la solución más definitiva, la más adecuada y la que habitualmente busca el paciente es la cirugía. Porque claro, porque, digamos, es más absoluta, el paciente deja de roncar y obviamente también deja de tener apnea. El problema es que la cirugía, y esto es súper importante recalcarlo, es solamente efectiva en un grupo tremendamente seleccionado de pacientes. En ese grupo tremendamente seleccionado de pacientes la cirugía puede ser totalmente curativa, pero es un grupo muy seleccionado. En el resto de los pacientes donde hay una apnea y un ronquido que obviamente genera una dificultad en el sueño, tenemos este aparatito que yo les traía acá. ¿qué es este aparatito? Básicamente este es un CPAP. ¿Qué es lo que es un CPAP? Un CPAP es una máquina que a través de una mascarilla, que puede ser solamente por vía nasal o incluir nariz y boca, permite imprimir o agregar una presión positiva a la vía respiratoria. Entonces esta máquina genera una presión positiva, esta presión positiva va a la vía aérea e impide que se produzca el colapso que genera el ronquido y la apnea en el sueño. ¿Ah? El problema de esta máquina, yo creo que ustedes ya se lo deben imaginar, en las casas, ¿no es cierto? Uno la mira y ya como que nos da muchas ganas de utilizarla. Y la verdad es que ese es lamentablemente el problema. O sea, hay una dificultad en la adaptación o en la capacidad. ¿Esta máquina disminuye? No solamente disminuye, sino que en el 95% de los casos cede absolutamente tanto el ronquido como la apnea. Pero la gente que la usa, que yo conozco, la verdad es que les cambia la calidad de vida totalmente. Es incómodo al principio, porque más que también es pero como... después duermen mucho mejor, andan más recuperados. Se estima que son entre 2 y 6 semanas más o menos en que el paciente tarde en adaptarse a la máquina. ¿Pero es de por vida? Es de por vida, pero siempre y cuando el paciente tenga factores que lo hacen roncar que son de por vida. Porque si nosotros estamos tratando a un obeso mórbido o estamos tratando a una persona que tiene un trastorno que se puede resolver quirúrgicamente, va a ser necesario solamente el tiempo que lo necesite. Sí. Cristian, yo no sé si es un mito o no el tema de la posición, porque dicen que si tú te pones de guata no ronca, si tú te pones de espalda ronca. Bueno, súper buena pregunta, porque en realidad no es un mito. Lo que pasa es que ocurre en algunas personas, pero en un grupo importante de personas el ronquido es mucho más frecuente en la posición de espalda. Ya. Cuando tú te colocas de lado, el ronquido es bastante menos frecuente. No, tú roncáis sentada. En un avión, hay personas que son tremendamente posturales, o sea, el ronquido es solamente en una posición. Hay otros que donde se coloquen, incluso sentados. Donde me ponga, sentado, parado. Yo me quedo dormido. La Pati se me quedo dormido en un restaurante. Doctor, me quedo dormido en un restaurante. Afirma así. Bueno, es que ese es uno de los factores más importantes para sugerir o probablemente diagnosticar que hay una apnea del sueño. Sí. Porque aparte del ronquido y aparte de lo que significan las apneas que las puede describir en la pareja, el paciente tiene somnolencia diurna. Claro. Es decir, durante el día el paciente siente que le falta sueño. Entonces basta que se quede tranquilo en algún momento, después del almuerzo, viendo una película, en una reunión de pauta medio fome, que no lo están pescando, pum, y se va
a negro. No sé, ya ni va a la reunión de pauta porque... No, se quedó dormida y ronca, no podemos hacer la reunión. Sí, ya. Erika Aravena pregunta, depende la fuerza del ronquido. Según mi marido, cada año ronco más fuerte. ¿Tiene que ver eso? ¿Me preocupo? Bueno, el sonido asociado al ronquido obviamente que significa a un aumento en la presión negativa. Pues mientras más ruido hace el paciente significa que está generando mayor vibración en los tejidos. Ahora, no es una forma tan fácil de cuantificarlo. O sea, la mejor manera de saber qué tan grave es el problema es con la polisomnografía. Cristian, voy a ser bien gráfico. Hay un ronquido que es así y hay otro que es con la nariz nomás. Sí. ¿Tiene alguna diferencia eso o...? Bueno, efectivamente, pues hay algunos... O sea, la obstrucción es habitualmente el ruido de donde proviene, es de donde está la obstrucción. Ya. Ahora, volvemos a lo mismo. La verdad es que en general es muy difícil poderlo determinar en forma clínica solamente evaluando al paciente. Para eso está este examen. Esa es la idea. Y básicamente es la forma de poder evaluarlo. Y el doctor va a determinar si uno lo ocupa por la pura nariz o nariz y boca, eso también el doctor. Exactamente, de ahí depende mucho de la capacidad, de la tolerancia del paciente, pero es súper importante y yo por eso quise traerlo, que lo conozcan. Los pacientes más agradecidos que nosotros tenemos en nuestra especialidad son aquellos pacientes a los cuales hemos podido mejorarle el sueño. Es impresionante. Mejora el paciente deprimido, paciente con impotencia, paciente con baja del rendimiento intelectual. Paciente incómodo. ¿Los niños roncan? Bueno, el ronquido en el niño es tremendamente frecuente. Lo que pasa es que en el caso del niño, la causa del ronquido es distinta que en el adulto. Porque en el caso del niño, la causa más frecuente son los adenoides y las amígdalas. Claro. Entonces, la solución es habitualmente quirúrgica. Ahora, no siempre, y ahí también es un factor importante. Si nosotros tratamos niños obesos, que además tienen amígdalas y adenoides grandes, ese niño, por mucho que se opere de chico, va a ser un roncador y tener apneas durante la edad adulta. Pero obviamente que hay que estarlo evaluando en base al tiempo. Muchas gracias, Cristiana. Que le vaya muy bien.